Y yo quería narrar fútbol. Y yo le iba a la América, del Verbo ya no. Pero ahora sí me molesta la difusión tan dispar que tiene el fútbol, donde ni siquiera somos buenos, donde no vamos a ser campeones del mundo nunca, con otros deportes que merecen una mayor atención, más reflectores, que sí son, que los hicimos decir cosas en español, y Costas es buenísimo, es uno de los mejores, pero le costó mucho trabajo, y lo repitió como 4 o 5 veces, y al final decía, fuck, this is not that difficult. Así diciendo con el micrófono. Pero estuvo se enfogonaba el Bob Costas. Si se hubieran coronado tus Vaqueros, no le hubieras echado tanta enjundia como esa vez. Hasta que yo les decía, ya, dijiste, estás loco. Estás loco, ya. Ya que se acabe esto. Me hicieron pedazos aquí mis amigos. Bueno. O sea, pero el chistecito con el que nos saliste después no tuvo nada que ver con el vasito. No, nada, okay. Absolutamente nada que ver. El Henry lo reconstruyó y lo entregó de manera perfecta, ¿verdad? Sí, que afortunadamente, digamos que se le dio en la madre, pero más bien nada más de un lado. Entonces ya para armar lo del otro, pues ya nada más, pues ya seguí como estaba de este lado y ya terminó el asunto, ¿no? Mis niños adorados y queridos, aquí estamos en esta serie de programas, Pepe y sus amigos, y vean nada más quién me acompaña el día de hoy. Mi queridísimo amigo, mi brother de toda la vida, mi querido Henry. Pepillo. ¿Cómo estás? Qué bueno que viniste. No, hombre, mucho gusto. Creo que soy el primero que repite. Pues sí, ¿sí? La verdad sí. Ah, bueno, pues mira, qué gusto. No, nada más que no me digas porque no había nadie más, pero... No, ¿qué pasó? Charlos. No. Una cosa fue en nuestro grupo de los 3 amigos maravilloso, y ahora ya la cuestión individual. Ya cada quien lo suyo, me parece muy bien. Ustedes disculparán, pero tengo algo de tos, entonces si por ahí aparece un tosiento soy yo. Bueno, o sea, ¿traes tos o la haces de tos? Las dos cosas. Ambas dos, Pepillo. No, qué gustazo de que hayas venido aquí para que platiquemos, bueno, tantas cosas y tantas anécdotas, en fin, todo lo que nos ha tocado vivir, pues en más de 40 años trabajando juntos. Que por cierto, Pepillo, estaba sacando más o menos cuentas. Digo, las personas con las que más he trabajado han sido tú y Toño. Claro. Pero, o sea, como contigo hicimos juntos Por la Senda del Deporte, que empezamos en el 90 y yo dejé el programa por ahí del 2000, ¿habrá sido una cosa así? Lo dejaste en el 2002. 2002. Entonces fueron 12 años de casi diario. Pues, ¿no? Inclusive, ¿te acuerdas que llegamos a hacer programa inclusive en domingo? Sí. Bueno, y que luego creo que los viernes ya grabábamos el del sábado. Ajá. Y luego, ¿cuántos años también de los Tigres en radio? Uy. Porque Toño hacía Diablos, entonces tú y yo hacíamos Los Tigres junto con Javier Figueroa y con algunos otros compañeros. Sí. Entonces, contigo es con quien he pasado más horas en la chamba. Oye, pues sí, ya cuando le vamos sumando. Sí, no, ¿para qué quieres? Y ya no digamos de los viajes, ¿verdad? Pero, bueno, y de tantas transmisiones que de Grandes Ligas y de fútbol americano y de... no sé qué tantas cosas digamos hacer. No, pues oye, ahora que recordabas la Senda del Deporte, que la sacas a colación, ese programa, ¿cómo surgió? Tú hacías en Cadena Raza, hiciste un programa con respecto al Mundial de Fútbol. Claro, porque yo creo que yo ya había entrado a Grupo Raza, y hacíamos unas cápsulas. En el 90. Sí, no es que yo entré un poquito antes haciendo estas cápsulas, no sé. Ajá. Pero luego dijeron, oye, vamos a hacer un programa. Que Grupo Raza, pues era básicamente pues para estaciones fuera de la Ciudad de México. Sí. Principalmente Michoacán y no sé qué otros estados. Chiapas también escuchaban. Guanajuato, ¿no? También. Guanajuato, sí, tenía una cobertura amplia en el interior de la República. Exacto, que además era la época en la que si querías trabajar en radio en la Ciudad de México, tenía que hacer en Grupo Radiópolis, a fuerza. Sí. Pero empezó a abrirse el camino cuando nos dijeron, bueno, si es para fuera de la Ciudad de México, porque, bueno, se decía provincia, pero bueno, pues luego nos molestan, ¿no? Que no somos provinciales. Sí. O también es muy curioso cómo se ha dicho durante años, el interior de la República. Ajá.
Cuando el interior, en la realidad, si ves el mapa, el interior es la Ciudad de México. Tienes toda la razón. ¿No? Sí. Pero bueno. Hemos vivido en el error, Sí, pero bueno. caray. Pero entonces... Dirías tú, es un cliché. es un cliché. Total que me dicen, oye, pues queremos hacer un programa del Mundial de Italia 90. Ajá. Y ya hicimos ese programa. Y ya se iba a acabar el Mundial. Ujú. Y me dijeron, oye, pues estuvo padre, no sé qué tanto. Oye, ¿por qué no continuamos? Dije, ok. Y pues entonces dije, ¿con quién puedo hacer el programa? Y entonces me acerqué con el señor Segarra. Ajá. Me costó un trabajo enorme, rogarle, ir a su casa, llevarle flores. Y finalmente aceptaste. No te azotes, por favor. Y luego. Y ya, pues empezamos con el programa y y sí, en un principio era de lunes a domingo. Creo que luego yo iba los sábados y tú ibas los domingos. Ya no sé. Pero luego ya creo que el de los domingos ya no se hacía. Ya no. Y entonces ya los viernes grabábamos 2 programas. Sí. Que llegamos a tener invitados y todo esto. Sí, pues que nada de deporte. O sea, Johnny Laboriel, estuvo Alex Lora. Alex Lora. ¿Quién Estuvo más? también el Hijo del Santo una vez fue El con Hijo del nosotros. Santo. En fin, los de este grupo, de que cantaban, que luego, que eran del círculo, ¿cómo se llamaban estos? Ah, sí, claro, Ragazzi. Ragazzi. Que luego, digamos, que le dieron la vuelta y se convirtió en el círculo. Sí. Ragazzi, bueno, y grabábamos y nos daba pie para que hiciéramos el programa del sábado también. Exacto. Sí. O lo que es lo mismo, teníamos material para ya ni los sábados, porque además sábados pues teníamos que si el béisbol y no sé qué tantas cosas. Teníamos muchas cosas, pero sí, ese programa duró 14 años. Sí. 14 años duró porque luego tú lo dejaste después de que regresamos de los Juegos Olímpicos de Salt Lake. Claro, Que fuimos claro. a Salt Lake en el 2002. Sí, que ya, ya se me complicaba un poquito. Y la verdad es que nos trataron muy bien. Sí. Muy bien el Grupo Raza. Pero no pagaban nada bien, mano. Entonces, perdió, salía para los chicles. Pero bueno, y una vez viajamos con el programa, lo hicimos en San Pancho, en San Francisco de Rincón, Guanajuato. Que fuimos inclusive, nos fuimos en avión a León. Creo que nos tardamos como 20 horas en llegar en esos aviones de De Taesa. Ajá, sí. De Taesa, sí. Y bueno, ahí es donde está la fábrica de Garcís, ¿no? De Garcís y de José Antonio, ¿no? Sí, José Antonio García. Y bueno, ahí está su hermano. Ujú. Y pues nos recibieron, hicimos ahí el programa en San Pancho. No creo que hicimos uno en vivo y grabamos otro, no sé. Ujú. Pero la verdad es que estuvo padre. Creo que fue la única vez que salimos con el programa. Sí, porque recuerdo que nos escuchaban mucho en San Francisco del Rincón y entonces armaron algo para que fuéramos a hacer el programa un día, teniendo que pernoctar en León, que llegamos primero a Qué León. elegante eres, Pepe. Bueno, que quedamos ahí. Dormimos, ¿no? Dormimos ahí Dormimos en León. Sí. Ahí en León. Estás como el galeno. El galeno. Hijo, así como si... El galeno y en el nosocomio. Sí, Galeno, me acordé de estas series que pasan españolas, El Galeno, pero bueno. Oye, entonces, sí me acuerdo que fuimos allá y luego al día siguiente, temprano para hacer el programa, empezaba como a las 11, ¿no? Sí. Una cosa así. Nos llevaron a San Pancho, que quedaba muy cerquita, y fue una experiencia muy padre porque lo hicimos en el lobby del hotel de ahí que está enfrente de la plaza principal. Sí. Y pusieron bocinas en la plaza para que la gente escuchara el programa. Sí. Estuvo padre. Esa fue una buena experiencia. Y otra cosa iba a decir. La caja de chamucos que nos dieron. Me acuerdo. La caja de chamucos estaba bien. ¿Se acuerda, Pepito? Pero ¿qué era? Yo no me acuerdo. De unos panes, que nos dieron una caja con panes que les llamaban chamucos. Ah. Sí, nos dieron nuestra caja de chamucos. Unos polvorones. ¿Polvorones? Ok. ¿Sabes qué? También me acuerdo que yo nací en San Luis Potosí, nos escuchaban en San Luis Potosí. Ajá, sí. Y yo no sé por qué mencioné que iba a necesitar actas de nacimiento para hacer no sé qué trámite. Ajá. Y una persona muy amablemente, que luego pues ya nos seguimos escribiendo, se puso en contacto y me dice, yo te hago el trámite. Y entonces me ahorró el viaje a San Luis y me mandó estas actas de nacimiento. Oye, pues de algo sirvió. Sí. De algo sirvió. Exactamente, exacto, de algo sirvió el programa. De algo sirvió el programa que
que también se caracteriza San Pancho por la fabricación de sombreros y todo aquello. La pasamos muy bien en un viaje relámpago y luego también, ahora recordando de esa etapa que tuvimos en Cadena Raza, cuando hicimos, ¿te acuerdas que grabamos un programa y resulta que ganó un premio? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Ahí tengo todavía como una escultura. Ah, sí, no sé sí, qué sí. otras cosas. Ajá. Sí. Que ganó un premio. En y todo. Nueva York. o algo así. Sí, que grabamos algo y lo enviaron y que ganó un premio. Quedamos sorprendidos. Nos la pasamos echando desmadre en el programa. Mira, fue el antecesor de lo que haces ahora. Sí. ¿No? De alguna manera fue precursor ese Exacto. programa porque sí echábamos desmadrito. Sí, bueno, que nada que ver con el que haces ahora. No, bueno, ya es de alto octanaje, ¿verdad? Sí. Pero estuvo padre. ¿No tuvimos una entrevista con Bora Milutinovich o algo así? Creo que fue algo por el Sí, ¿verdad? shade, pero ya algo que hicimos y lo enviaron y total que ya nos sorprendieron con que había ganado el premio y no sé qué, y que nos invitan a comer al Churchill. Al Churchill, ahí Ay, hijo. en Periférico, que Sí. ya ni existe. Ya ni existe tan bonito restaurante. Sí, cómo no. De parada, pues, de Sí. nivel me acuerdo. Pero sí, Hasta me bañé ese día. yo también. Con lejía para estar mejor. Pero, híjole, cuántas cosas en ese programa de Por la Senda del Deporte. Y allá luego me fui con la entre Gustavo familia Torrero y Laris. se acabó el programa. Bueno, ya, se liquidó. Cuando regresamos de los Juegos Olímpicos de Atenas, fue cuando Cataplum, ahí se acabó. 2004, le por dijeron gracias por por participar. Por la senda del deporte en Atenas, híjole, Atenas. Qué cosa, aquel viajecito a Grecia. Pues sí, bueno, ustedes se la pasaron mejor que nosotros. Ah, no, bueno, el cotorreo en el Hotel Pan era fantástico. Sí, porque, pues, tío, para la gente hay que decirle, ¿no? Que llegaban al hotel ya una vez terminadas sus actividades y el lobby se convirtió en una cantina enorme. Y tan es así que, bueno, el dueño también participaba, ¿no? En esas verbenas. No, bueno, el encargado, digamos. Era el encargado. El sí. encargado, Dimo se llamaba. Pero era muy chiquito, porque era un hotel de esos muy antiguos. ¿Cómo se llamaba? Pleca, donde estaba. Placa, pues. Entonces, él era el que se encargaba de servir las bebidas y él intervenía también. Estaba feliz de la vida, no, encantado. La fumadera, todo era un cotorreo bárbaro y todos se iban incorporando conforme íbamos llegando y aquello se extendía hasta las, 6, 7 de la mañana. No. Bueno, estaba el Mano Santa Guerrero. Uy, sí. Estaba Raúl Sarmiento también. Raúl Sarmiento. El Finito López estaba ahí también. El finito estaba Carlitos Girón. Carlos Girón. Ernesto Canto. Mira nada más. Ernestito Canto. Ay, Diosito Santo. Estaba Paco Villa. Paco Villa también estaba ahí. Nuestro queridísimo amigo Plaza de Toros, México. Ay, que hacía los reportajes de maravilla. Javier Sagún. Javier Sagún. Híjole, acabas de mencionar, así en fila mencionamos 4 compañeros queridísimos que ya lamentablemente que ya fallecieron. De este terreno. Luego también quien estaba, nos acompañaba en aquellas sesiones. Bueno, Jorge Pliego, el camarógrafo que organizaba las dinámicas de preguntas y de todo. Lalo Salazar. O sea, era un line-up. Sí, pero de alto octanaje. Y cuando se acabaron los Juegos Olímpicos, este cuate, ¿Dimos? ¿Cómo se llama? Dimos. Estaba en una depresión bárbara, ¿verdad? Sí. Valtierra también era de los que se incorporaba a aquella sesión. Que lamentablemente ya tampoco está. Luego el que fue mi roomie todo el viaje, que falleció poco después, él narraba el básquetbol. Plasencia. Sí, Jorgito Plasencia. No manches, Oye, Pepe, sí. Es una sección de esquelas. Sí, parece un obituario. Sí, pues un recuerdo cariñoso para todos ellos. Todos ellos. Y entonces, pues sí, la verdad la pasábamos a todos. Sí, estuvo. Pero ustedes estaban en otro lugar, nos abandonaban, pues. Perdón. Bueno, déjame decirte que yo estuve medio de gitano. Ajá. No me voy a quejar de los hoteles que me tocaron, pero sí estaba en uno y luego me cambiaron a otro y luego finalmente terminé en otro. Pero
Pero bueno, siendo medio de gitanón. Allá ese viaje fue muy especial y la verdad la pasamos muy bien. Pues Juegos Olímpicos, bueno, ¿cuáles fueron los primeros Juegos Olímpicos que te tocó ir a cubrirlos? Barcelona 92. Barcelona 92. Sí, estuvo muy cerca de ir a Seúl 88. Ajá. Pero pues era, digamos que ya al final de las designaciones, Ajá. era o un compañero o yo. Uh-huh. Y bueno, pues se decidieron por el compañero. Pero me tocó hacer el resumen de las noches Uh-huh. con el Mago Septién y con Ricardo Rocha. O sea, una combinación un poco extraña. Pero bueno, fue Seúl. Y luego ya Barcelona 92 ya me tocó ir. Oye, pero además te tocaba narrar al Dream Team, que era una verdadera joya, ¿no? Sí, con mi queridísimo doctor Morales. Ajá. Mi Enriquito, yo te voy siguiendo. Y entonces ya ahí nos íbamos narrando los partidos y la verdad fue una súper experiencia. De hecho, perdónenme, un día en donde me tocó muy bien gimnasia rítmica, que eran finales. Uh-huh. De ahí, no sé por qué me llevaron al No Camp a hacer la final de fútbol. Insisto, yo creo que no había nadie más. Narraba Beto Murrieta y yo comentaba. Ándale. Tratando de decir la menor, o sea, hablar lo menos posible, Ajá. porque si hablas menos, dices menos pendejadas. Y de ahí ya... Esa es una buena recomendación. Perdón. Y de No ahí te preocupes. me llevaron a Badalona, que era ahí es donde eran las finales del básquet. Ajá. Y fue un día verdaderamente sensacional, ¿no? Y ver a Jordan, a Pippen, a Magic Johnson, a Larry Bird, vamos, equipazazazazo de Estados Unidos, ¿no? Oye, y entonces que te tocó comentar fútbol y la gente te cataloga que odias al fútbol. Pues mira, más que odiador del fútbol, que... Bueno, te voy a contar un secreto, al fin no está escuchando, ¿no? Sí, no. Off the record. O sea, mi gran inspiración fue Don Ángel Fernández. Uh-huh. Don Ángelo, el número uno el de jefe. los narradores en este país, en mi punto de vista. Y yo quería narrar fútbol. Y yo le iba a la América, del Verbo ya no. Y ya pues empecé ahí en Televisa y luego ya el camino se fue por otro lado, que desde luego también seguía los otros deportes. Uh-huh. Y pero ahora sí me molesta la difusión tan dispar que tiene el fútbol, uh-huh. donde ni siquiera somos buenos, donde no vamos a ser campeones del mundo nunca, uh-huh. con otros deportes que merecen una mayor atención, más reflectores, que sí son, vamos, lo que acaba de ser Osmar Olvera, ¿no? Sí, campeón del mundo, además, por segunda ocasión. Uh-huh. Y en donde, pues sí, debes enfocarte en otras cosas. Además, lo platicaba el día de ayer con unos compañeros, no todos, pero sí una buena mayoría de nuestros compañeros de fútbol, ajá. son como los caballos de carreras. ¿Ah, sí? De estos que les ponen, el otro día me dijeron cómo se llaman estas cosas y no me acuerdo, que les ponen así a los lados a los caballos, ajá. y ven para adelante nada más. O sea, ven nada más el futbolito. O entonces como los caballos de pica en los toros, ¿no? Ándale, o sea, y el mundo es mucho más amplio, y el mundo del deporte es mucho más amplio. Y yo pienso en nosotros que, bueno, viene el americano, y luego se acaba el americano y viene el base, y luego que nos ha tocado hacer básquet, y que vienen los olímpicos, y hacemos mil cosas. Y les digo, bueno, estos no se aburren de siempre lo mismo. Pero bueno, entonces, pues sí he tomado esa bandera de defender los otros deportes. Uh-huh. Y por otro lado, ahora sí, la verdad, veo los partidos de fútbol y me aburren mucho. Me aburren mucho. Los últimos partidos completos que vi fueron los de Natán, mi hijo. Y ya. Eso sí. Mucho más divertidos. No, pues es que luego los otros, yo creo que son como, ¿qué esto? Para dormirse el ribotril, ¿no? Altas dosis de ribotril. Es una aburrición. Como diría don Arturo horrible. Bricio, duermen a un velador. Sí, no. Y luego las cosas estas que se inventan, que si la leaks copies. Es una saturación tan brutal
Sí, no. Oye, los términos esos que antes no existían, ¿no? El carrilero, el medio escudo, el Sí. centro delantero fantasma, no sé hombre, cuánta madre. El 9.5. Ah, el 9.5. El 9.5. Y yo no sé por qué también a los futboleros les da por comerse los artículos. Ah, O sea, ¿va por la derecha o va por la izquierda? No, ¿va por izquierda o va por derecha? Es la derecha o la izquierda, ¿no? O palabras así que el recambio, el volumen de juego. No sé, en fin. tienen un vocabulario muy particular los caballeros. Exacto. Saludos a todos. Entonces, en un principio, ¿tu aspiración era narrar soccer? Hazme el refabrón, cabrón. Sí. De hecho, bueno, Fernando Schwartz fue quien me abrió las puertas de Televisa. Ajá. Por siempre estaré agradecido y lo llegué a acompañar, bueno, además de típico que vas y que vas. Él me enseñó a redactar porque es muy distinto aprender a redactar para televisión o para medios escritos, en fin. En la tele pues tienes que ir al grano y en otros medios pues pues tomarte tu tiempo, ¿verdad? Sí. Perdón. Reporteros, ir con ellos también. Y luego con Fernando, pues sí fui a Toluca varias veces. Ajá. Y que iba el papá de Fernando también. Ir al Estadio Azteca también varias veces. Sí. Ir a la cancha, ¿no? Que era así como que wow. O sea. Y pues luego hubo algunas ocasiones en las que llevaba mi grabadorcita y entonces ahí grababa, Ajá. según yo, mis partidos y todo. Pero pues a la par, pues también estaba ayudando a la gente de producción. Me acuerdo cuando se hizo un programa de Fernando Valenzuela especial de El Año del Millón, ¿no? Cuando ganó $1 millón. Ajá. Sí. Y entonces ahí, me acuerdo una noche que me quedé en Televisa con Miguelito Ramírez, con Ramón Reyes, lamentablemente ya fallecido, Ramoncito, sí. productores, y bueno, pues con el tambache de cintas de 1 pulgada y armando y todo. Ajá. Y ya el camino se fue abriendo por el lado del béis, del americano y de otras cosas, ¿no? Pero bueno, sí, en un principio quería hacer fútbol. El futbolito. Pero luego ya, aparte del fútbol, entonces yo me acuerdo aquel noticiero 6 en punto. Sí, ¿cómo no? ¿Qué onda ese noticiero? Me acuerdo perfecto en el Canal 4. 1985. Ajá. Y obviamente era a las 6 de la tarde, 6 en punto. Ajá. Y pues era un desfile. Era una plataforma de pues muchos jovenazos. Pues sí, y bueno, de hecho, era, pon tú, conductor de deportes un día a la semana. Ujú. Y había mucha gente de información general. Entre ellos estaba Adela Micha, y estaba Crispín Barrera, y estaba Mario Nader, y bueno, muchos otros, ¿no? Ujú. Y entonces, de deportes estaba, pues nos tocó hacerlo, creo que Beto Murrieta lo llegó a hacer, Lalo Camarena lo llegó a hacer, Ajá. Fernando Andere, Lalo Treyes lo llegó a hacer también. Ujú. Y bueno, pues ahí fue donde nos iniciamos en noticieros. En noticieros. 86. Oye, No, 85. 85. Porque sí. cuando vino el temblor del 85, pues ya cataplu. Canta. También de ese elenco que mencionas estaba Ana María Lomelí. También, efectivamente. En ese noticiero. Sí, Y entonces, esa variante de los deportes con hacer noticieros, ¿qué onda? pues era hasta cierto punto un camino normal o natural si es que te estabas incorporando de tiempo completo, Ujú. ¿no? Y bueno, pues era hacerla de reportero y luego cuando se iban abriendo también algunas posibilidades, pues sí, empezar a hacer noticias. Y empecé con esto y luego empecé a hacer también, porque Beto Murrieta hacía lo de 24 horas, Ajá. hacía los sábados, pero luego los sábados tenía que corridas de toros o no sé qué tanto, Sí. a veces era el día que descansaba. Y entonces empecé a hacer 24 horas del sábado con Abraham Saludowski, Ajá. que era 12 ediciones. Una era a las 2:30 de la tarde y otra a las 7 de la noche, en Canal 2. Y luego el de la noche, pues lo fueron tumbando para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Pero hubo una época que lo pusieron a las 9 de la noche. Ujú. Y además antecediendo a la película, entonces tenía un rating brutal. Le iba Sí. súper bien. Ujú.
Y posteriormente empieza Eco en 88. 88, claro. Y ahí fue cuando ya empecé yo a hacer noticieros, digamos que todos los días, en un horario que era fantástico, de 5 a 6 de la mañana, con Alfonso Teja. Alfonso, sí, Que me acuerdo claro. que echábamos mucho relajo, me gustaba muchísimo, porque además nos poníamos, en la escenografía de Eco había una esquina que tenía una sala Ajá. y tenía atrás como unos como vidrios. Sí, sí. Y yo era, bueno, sigo siendo admirador de David Letterman, de los Me acuerdo. talk shows, de- ¿no? Ahí en Estados que Unidos. cuando llegamos ahí, bueno, ya platicaremos, sí. Sí, y entonces tenía una onda en donde, bueno, igual tenía como que cristales atrás, entonces tomaba los lápices, los echaba para atrás, y entonces sonaba el cristalazo, Sí, sí, ¿no? sí. Pues yo empecé a hacer con mis hojitas y lo que sea, las echaba para atrás, y el cuate de audio también hacía el cristalado, era muy divertido. Ajá. Hasta que un buen día, por ahí de 89 más o menos, estando en el cuarto piso del edificio de Chapultepec, Ujú. ¿te acuerdas que era un pasillo largo? Sí, 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 sí. Y que había unos como cubículos, uno tras otro, que les decíamos que eran las caballerizas. Porque la oficina de deportes, pues era ya en ese edificio como de 2x3 o 2x4. Y todos estábamos afuera. Total que veo así del otro lado de las caballerizas a Jorge Berry. Ujú. Yo no lo conocía, o sea, jamás en mi vida había intercambiado una palabra con Sí. él. Que él, ¿te acuerdas que después de Televisa se va a Canal 13 y luego se va a Los Ángeles muchos años? Así es. Total, que ya venía de regreso a México, pero ya no para hacer deportes, sino información general. Ujú. Y Jorge pues, era muy especial. Y Jorge, agarra, me ve y me dice, pues ahí voy. No, pues sí. Y oye, voy a empezar a hacer espacios en Eco, he visto tu chamba, me gusta y quiero que estés conmigo. Y fue una maravilla, porque yo me acuerdo haciendo el de 5 a 6, que además era de lunes a sábado. Y luego los domingos había un espacio de deportes antes de Chabelo. Lo cual significaba que yo trabajaba los 7 días de la semana haciendo noticieros. Y además también teníamos que si la Liga Mexicana, que no sé qué Sí, tantas pues claro, cosas. lo que hacíamos. Sí. Entonces yo me acuerdo que tenía sueño todo el día. Y ahí con Jorge era 9 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde. Y también fue cuando hubo, digamos que, mayor visibilidad en mi trabajo en noticieros. Y posteriormente pasé que digamos que lo fueron reduciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ya entré con Abraham Sarudowski, ya de lunes a viernes, en el noticiero de las 2 de la tarde en Canal 2. Y luego cuando se va Abraham, entonces me quedo con Lolita Ayala en el mismo horario. Muchos años. Y luego oye. se va Lolita y se queda Caliberia Sánchez. Ujú. Total que sí estuve en ese horario, híjole, habrán sido como 25 años, Ay, una cosa así. Tantos años en el noticiero. Sí, el de las 2 y luego pues lo pasaron a Canal 9. En el Mundial de Rusia Ujú. lo pasaron a Canal 9. Y bueno, ya cuando se acaba el Mundial regresan al 2. Pues no, o sea, se acabó el Mundial y nos mandaron al carajo. Pero bueno, así estuvo la cosa. Oye, pero tantos años. Ahora que dices de Eco y todo, cuando surge luego de los Juegos Olímpicos de Seúl. Sí, que la primera gran nota fue la sanción a Ben Johnson, que había ganado los 100 metros planos de Seúl. Sí, sí, sí. Que además era un lío con el asunto de usar las imágenes, porque no tenían los derechos. Ujú. Alguien puso la imagen de la carrera y se armó un desmadre de demandas y de no sé qué tantas cosas Oye, brutales. sí, sí me acuerdo de Ben Johnson, qué bárbaro, que era un relámpago corriendo, era que a nosotros, porque me acuerdo en esa época, cuando estuvieron los Juegos Olímpicos, transmitíamos radio. Me tocó hacer radio en la XX con Beto Sosa y con Nacho Hernández. Y el Billis Martin como productor. Raúl Martínez y Villarreal. Raúl Martínez Villarreal, inolvidable. Y entonces hacíamos la transmisión como a las, ¿qué sería? Empezábamos como a las 9 de la noche por los horarios y terminábamos como a las 3, 2 de la mañana, no sé qué. A mí, si no me equivoco, en Seúl también me tocó hacer un resumen de radio. Ajá. Me parece que sí, porque en Los Ángeles hacía capsulitas de radio nada más, Los Sí. Ángeles 84. Pero creo que me tocó hacer algo de radio de Seúl. De radio, hacíamos la transmisión y luego si había fútbol era la bendición porque ya nos largábamos y todo el rollo, ya que se quedaran narrando. Ay, ustedes disculpen. No, hombre, no te preocupes. Y Que por cierto, de Eco, ajá.
Me acuerdo porque era, casi todas las horas tenían información deportiva. Sí. Si a mí me ofrecieron, bueno, yo hice el horario estelar de 5 a 6 de la mañana. ¿A ti te ofrecieron qué? ¿De 2 a 3 de la mañana o qué era? Sí, una cosa así, como de 2 a 3 de la mañana, sí me acuerdo. Pero sí me rajé. No, pues estaba cañón. No estaba cañón. Sí, no, estaba muy pesado aquello, la verdad. Y luego hacíamos el fútbol americano de Estados Unidos, el colegial de los sábados. Sí. Hacíamos el colegial de los sábados. Y luego me acuerdo que llegaste a tener un espacio en ECO los sábados, que algunas veces me invitaste y que comentábamos algo de lo que había sucedido, de lo que iba a pasar en la NFL al día siguiente, el domingo. Sí, no me acuerdo si era a las 6 o a las 7 de la noche. Me acuerdo creo que lo hacíamos prácticamente saliendo de la transmisión del americano. Sí, creo que era a las 7. Sí. Y sí, que además era, digamos que ya como conductor titular de un segmento de ECO, significaba que los primeros 20 minutos dabas información general. Sí. Y ya los siguientes 40 minutos, pues ya era de lo que tú hicieras, ¿no? Sí. O sea, digamos, un Paco Stanley, pues daba noticias y ya después echar desmadre. Sí. Y en fin, sí, tuve el gusto de invitarte, que sentaras y ahí estuviste en varias ocasiones. Ya tiene un resto de qué pasó. Sí. De qué pasó aquello de ECO y todo. Y luego, bueno, inolvidable el Parque del Seguro Social, mi Henry. Sí, las transmisiones del beisbolazo. Claro, yo me integré en 85. Ahí con los Tigres. ¿Tú empezaste qué, 81? No, el 82. 82. Yo empecé 8-2. Y sí, ahí con los Tigres. Y haciendo dogout. Y luego, si no me equivoco, pues era un equipo muy reducido. ¿Eras tú, Javier Figueroa y yo? ¿O ¿Sí? había alguien más en aquella época? Pues ya solamente de los muchachos que los ponían, que los iban programando para los dogouts y todo esto. Porque en un principio éramos, creo que sí éramos 3. Ajá. Y entonces eran 2, uno en cada dogout y otro narrando. Y otro narrando, sí. Entonces narrábamos 3 entradas cada quien. Y entonces ya... Y iba a bajar, ¿no? Exacto, y había un productor, mejor conocido como el Shah, Isaac Torres. Exacto. Que me acuerdo mucho de... Señor Seguerra, Sí. No, pero yo no. cuando haya una oportunidad, se me sube para arriba. Ese era. Y entonces ya que había 2 outs o lo que sea. Había que Y correrle. más para arriba, que eran, ¿qué? 120 y tantos escalones, ¿o cuántos eran? No, ahí eran, en el Parque del Seguro en 74, 75, pero cuando íbamos al Foro Sol eran como 130. No, bueno, pero además el Foro Sol se sentía, o sea, parecía que estabas escalando la pirámide del Sol. O sea, no manches. Había que tener una condición física Pero además bruta. unos escalonzotes. Sí, estaba cañón. Pero tantos años que hicimos a los Tigres en el Parque del Seguro, luego nos tocó la transición al Foro Sol. Pero, ¿qué tal las cabinas, mi Henry? Hacer los juegos de provincia. Chulada, ¿verdad? Hermoso. Creo que es lo más deprimente. Yo hace un momento estaba hablando acerca de hacer 24 horas los sábados. Ajá. Ya cuando era como a las 11 y pico de la noche, en donde pues estás ahí, pues uno chavito y pues quería salir y todo eso, pero ya salía de ahí a las 12 y pico de la noche, pues ya. Y luego al día siguiente pues había que chambear. Sí. Entonces, sí, luego, y además, pues Televisa vacío y sí era medio deprimente. Épocas en las que, por cierto, no existía internet. Ah, claro. Y pues sí se daban los resultados del béisbol, ahora pues ya, los que hacen las secciones les vale gorro. Pero no había internet, entonces era hablar a los famosos press box Ajá. de los estadios Sí. para que nos dijeran cómo iban los partidos, ¿no? Y bueno, y sacar los resultados. Pero bueno, ya me perdí. ¿En qué iban? De las cabinas, de los juegos de provincia. Además de narrar a los Tigres en el Parque del Seguro Social, cuando el equipo salía y que iba, que si a Veracruz o Monterrey o Campeche, o lo que fuera, nosotros a través de la XCQ, porque los partidos de casa eran en la XCX, en la XCQ, en Ayuntamiento, ahí en el centro donde pues, estaba Radiopolis, hacíamos la transmisión. Entonces iniciábamos, si el partido era a las 8, nos empezábamos 5 minutos antes, dábamos un preámbulo, iniciaba el partido y mandábamos con los narradores de allá. Claro. ¿No? De Campeche, órale, vamos. Sí. Ajá. Y luego se acabó la entrada
y regularmente sus cortes comerciales eran más largos que los nuestros. Sí. Entonces había que rellenar ese espacio para que reanudara el partido. Ajustarlo. Uh-huh. La bronca era en lo que estaba narrando aquel señor. ¿Qué hacíamos nosotros? Sí. Y obviamente tenías que estar atento a cualquier cosa. Porque íbamos anotando el juego. Pero era una aburrición terrible. ¿Y cómo matábamos el tiempo, Pepillo? Ay, híjole, de veras. Pues llevábamos el periódico. No, obviamente no se transmitían los juegos por televisión, nada. Pues observando la riña de nuestros compañeros locutores. Bueno, o sea, es que matábamos el tiempo jugando timbiriche. Sí. Jugando gato. Ajá. Y sí hubo en alguna ocasión que un par de compañeros locutores comerciales pues, estuvieron a punto de agarrarse a golpes. Jugando timbiriche. Sí, como que se empezaron a enfogonar. No sé cuál. Empezaron los dimes y diretes. Pero eran grandes personajes, no sé, Luis Loría y Raúl Salgado, ¿no? Raúl Salgado, don Rubén Mercado y Rivas, que nos tocó también de locutor comercial. Marco Tulio García, don Nachito Hernández, en fin, grandes figuras. No siempre en las cabinas, pero mucho más autos en el parque. Sí. Juan José Guerra. Juanjo, Adolfo Pérez Guardado. Adolfo Pérez Guardado, lamentablemente ya también fallecido. Sí. Pero qué cosa aquello de estar haciendo los juegos ahí, porque pues, y esperara, y luego cuando nos tocaba doble juego, pues era una chulada, ¿no? Sobre todo los domingos. Ajá. Y luego los domingos que muchas veces empezaban por ahí de las 4 de la tarde. Y a las 10 de la noche había que cortar porque entraba la hora nacional. Ajá. Entonces había de a dos sopas. Una, que era retomar la transmisión donde fuera, o si ya se había acabado, bueno, ya se acabó, no sé qué tal. Ajá. Y la otra, no sé de qué dependía, era meter a partir de las 10 de la noche grabado donde se había cortado la transmisión. Ajá. Entonces era salir tardísimo. No, salíamos tardísimo. No, de veras que fue una etapa. Luego nos hablaban de los periódicos al terminar para pedirnos la tirilla y el momento clave del juego, etcétera. Pero luego la cosa cambió, digamos, para aquella época, cuando fuimos a hacer las cabinas a Chapultepec 18, que fue en el 87. Claro, y ahí ya eran mejores cabinas, digamos que un lugar un poquito más agradable también la llegada. Pero además ya teníamos televisión. Uh-huh. Pero no del juego. No había. Pero sí nos daban chances, que sí nos trataban como niños, pero de ponerle el volumen. ¿Y qué telenovelas nos echábamos, Pepillo? Una chulada. Topacio en el Canal novela 5. venezolana. Sí, Topacio. La Colorina. La Colorina también. Cuna de Lobos. No, Cuna de Lobos estaba. El juego nos valía madre. A ver, tú te pones atento para acá, yo veo a ver qué hace la maldita señora. A ver qué hace Catalina Krill. Y luego cuántas veces sí nos agarraron, pero no en la pendeja. Sí, puta, ¿qué pasó? Pero es que la novela estaba muy buena. No estaba, pero entonces, de lujo la novela. Que lo hacíamos, teníamos como locutores comerciales al sheriff. Alejandro Rodríguez Morán y a mi tocallito Pepe Salvatella. ¿Qué decía don Pepe Salvatella terminando una de esas transmisiones? No, decía una frase inmortal para enmarcarle en letras. Además con una voz. No, tenía una voz, mi tocayo, verdaderamente. Español él, ¿no? Español él. Escribió un libro, me parece El pescador de sueños, una cosa así. Era muy amigo y compadre de Javier Figueroa. Entonces me acuerdo que decía, ay, tocayo, qué pan tan amargo. Es que sí era... Sí, sí era tremendo. No, es mi tocallito. Híjole, pero sí eran unas sesiones que bueno, ya poco y poco, ya pasó el tiempo, ya fue cambiando todo. Pero también en esa época fue cuando nos tocó el programa aquel que hacíamos con X de Explosión Deportiva. Claro, a las 6 de la mañana. 6 de la mañana, estamos hablando de 1987.
87. 87, sí, señor. En la XCX, que Víctor Gordoa era el director de la estación. Así es. Y entonces todos los programas tenían con X de algo. Y como Él decías, implementó esa onda. ¿Te acuerdas que él fue el que empezó el programa aquel del mundo del espectáculo? ¿Te acuerdas? Con el buen Víctor, que nos dio chance de estar ahí. Claro. Y con Roberto Sosa, pero la estación no era 24 horas. ¿No? Entonces, muchas veces nos tocó llegar faltando 5 para las 6, algo así, y no había operador. No había llegado. Y Roberto Sosa, que había sido operador de radio en no sé dónde. Creo que en Chiapas o en algún lugar de esos, me acuerdo. Exacto. Él era el que echaba a volar la estación. Y ya empezamos ahí con nuestro programa. Uh-huh. ¿Y a cuántos patrocinadores fuimos a ver? Eso sí, de veras. Nosotros aquí con el Henry, con Beto Sosa, hacíamos recorrido de posibles patrocinadores y vimos a muchos de diversos rubros que nos quedábamos a ver que podíamos en el curso de la mañana y nos lanzábamos. Sí, claro. Y y luego me acuerdo que llegaban ya los vendedores de Radiopolis y la labor que nosotros habíamos hecho le habían dado en la mano. Ya se derrumbaba todo. Pero fue nada más un patrocinador. Pero además, no sé, yo creo que nos vio muy necesitados. El señor Malo se apellidaba. Malboro. Uh-huh. Malboro nos patrocinó 3 meses. Fue lo único que cobramos. Sí. Lo único. Y nos pagaron bien. Nos pagaron muy bien. Pero fuimos a ver que a las cervecerías y que a los chocolates estos, no me acuerdo cuáles eran. No, los jugos, las llantas. A pronósticos deportivos y a Goodyear, creo. Ya no sé. No, bueno, vimos gente. También fuimos con los del PAN, con los del Globo, porque también hacíamos un rollo en las mañanas, una sección ahí, como de especie de santoral que era muy de cotorreo, y bueno, hicimos recorrido por todos lados. Que los patrocinadores no le tenían fe a un programa que iniciara a las 6 de la mañana. Uh-huh. Ahora casi todos empiezan a las 6. Incluso otros desde las 5 de la mañana. Sí. Pero era curioso un programa a las 6 de la mañana y que nos patrocinaban unos cigarros. Sí, pero sí era pesadón luego terminar de hacer el béisbol la noche previa. Sí. Y ahí te voy tempranito con esto, ¿no? Sí, teníamos que entrar a las 6 de la mañana porque a las 7 comenzaba Hoy Mismo con Memo Ochoa, claro, que lo pasaban en el radio también. En el radio. Y este programa era de lunes a sábado, ¿no? El de con X de Explosión Deportiva. Sí. Entonces, sí, no, pues sí, pero ¿qué duró como? Duramos como 6 meses. 6 meses más o menos. Como 6. Nada más la mitad cobramos y los otros nos mandaron a la Sí, lo demás es, bueno, ustedes háganlo y vamos a vender. Sí, no, y pues no, pero sí era una frieguita bastante considerable porque hacíamos el béisbol de la Liga Mexicana, que de hecho en ese 87 fue la única temporada que hicimos Diablos. Sí, ¿verdad? Por alguna razón nos pusieron a hacer Diablos. Exactamente. Con Toño. Sí, y entonces Tigre lo había hecho aquí en Javier y Javier Roberto. con Beto, sí. Y ellos y luego con los muchachos, y Gustavo, todos ellos, que también Leo hicieron, Hernández, con Mario Velasco, Mario, Lalo San Martán, Luis Alfonso Martínez, Luis Alfonso, también llegó a estar con nosotros el Agus. Agustín Castillo, Sí, claro. sí, bueno, bastantes, ¿eh? Sí. ¿Cómo es este niño? ¿Cómo le decíamos que el Burby, el Vilby, ¿cómo le decíamos a este chamaquito que luego estuvo en lo de las luchas y todo esto? El Baby Morlet. El Baby Morlet. Bueno, Andrés Maroñas. Andresito que también Marón. estuvo en la lucha libre. Otro personajazo. Sí, sí había bastantes personajes. Sí, y bueno, y con los Diablos un logout lo hacía el Lord de Tacubaya. Jorge Vázquez. Jorgito Vázquez. Que Jorge, bueno, también llegó a narrar Diablos. Sí, y luego era también locutor en la XX. Exacto, y luego ahí salió este grupo, Formato 21, ¿no? Entonces quedaba de puras noticias. De hecho, no sé si existe, yo creo que ya no sé. ¿Quién sabe? Y entonces ahí estuvo también Jorge. Entonces hicimos Diablos esa temporada, en el 87. Y luego ya en el 88 ya nos regresaron con Tigres hasta que... Bueno, lo que pasa es que Televisa
Televisa Radio dejó de transmitir, ¿qué fue? ¿2000, 2001? Sí, cuando dejó de transmitir Televisa fue en el año 2000. La última temporada fue la del 99 inclusive. Ok. La última. Y luego entró Grupo Publieventos Deportivos. Publieventos. Que ahí fue 1 o 2 años, una cosa así. No, estuvimos un año, el 2000, en Publieventos, y ya en el 2001 ya no estuvo Publieventos. Y entonces Tigres y Diablos tenían que buscar una estación para transmitir ya sus buscaron partidos. por su lado. Que tú y yo fuimos a platicar con Alfonso López, que era el gerente de los Tigres. Ajá. Y pues yo me quedé, pero a ti te dio las gracias el señor. Y luego, ¿qué pasó Y al contigo? año siguiente, pues uno por sus compromisos en Televisa, Ajá. pues había veces en donde no podías. Y Toño, pues había muchas veces en donde con los Diablos, que bueno, pasaba sus partidos en Asir. Sí. Oye, pues no puedo, tengo transmisión, ¿no? Y me acuerdo yo una noche de entre semana, teníamos una reunión con Ana Gabriela Guevara. Y entonces hablé, oye, pues no va a poder ir, no sé qué tanto, no pasa nada. Al día siguiente, me acuerdo que me estoy bañando y llega Tatiana, mi esposa, y me dice, oye, pues te hablan de los Tigres. Y bueno, pues era el recadito que el señor López había decidido correrme, que por falta de compromiso y no sé qué tanto con el equipo y bla, bla, bla. Total que a ti y a mí nos mandó a la chingada. Sí. En pocas palabras, valimos madre. Exactamente. Sí. Y bueno, ya después el equipo no sé en qué año se fueron a Puebla. Sí, ya en el 2002 ya se fueron a Puebla y luego ya 2007 a Cancún, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero, híjole, cuántas cosas. Oye, y luego en Juegos Olímpicos, digamos, de narrar, de comentar, pero luego también quizá una fase que quizá mucha gente desconoce, lo que has hecho tras bambalinas en el sentido de ver qué se va a programar, qué evento va, todo eso que no sale uno a cuadro. ¿Cómo te sientes haciendo esa labor? Me encanta. ¿Sí te gusta? Me encanta. Soy admirador de 2 personajes ejecutivos de la televisión de Estados Unidos. Uno, Ron Arledge, que él es auténticamente el padre de cómo se ven los Juegos Olímpicos en televisión. Uh-huh. Él fue el forjador junto con Pete Rozelle, que era el comisionado de la NFL, del lunes por la noche, de hacer una transmisión que sea completamente distinta a las otras que se hacían con 3 comentaristas, porque casi todas siempre eran con 2, poner infinidad de cámaras y de micrófonos y hacer, como dirías tú en tu mejor inglés, un happening. Ah, chinga, ¿no? Muy bien. Y bueno, ese es Ron Arledge. Ajá. Y el otro lado, Dick Ebersol. Ebersol, que fue, de hecho, pupilo de Arledge en la ABC, que era de estos researchers, investigadores, sacaba datos y no sé qué tantas cosas. Luego se convierte en ejecutivo de NBC. Él es el creador de Saturday Night Live, que bueno, ya va 50 años en la tele. Y luego se convierte en el ejecutivo número 1 de deportes en la NBC. Y continúa con esto de Arledge. Y es que la forma de transmitir los Olímpicos es muy distinta a cualquier evento como tal. Uh-huh. Porque primero, detrás de cada uno de los atletas hay una historia. Y creo que esas historias hay que contarlas. Ajá. Y además, si tú cuentas la historia de uno de esos atletas en particular y la pones previa al inicio de una competencia, entonces la gente ya siente empatía por esos personajes. Sí. Y ya te interesa, ya no es un evento más. Uh-huh. Y la forma en la que los ordenas y lo vas poniendo. Total que después de Sydney 2000, pues que no fue muy bien, que digamos. Sí, me acuerdo. Algunas decisiones que no fueron bien tomadas. Y por otro lado, no existía, también hay que decirlo, el compromiso de la empresa que se tiene ahora, en donde dedicas las horas que tengas que dedicar y vas a través de Canal 5. Y en fin, ya era una batalla frente a frente con Televisión Azteca, que pues ellos iban en el 7, nosotros íbamos en el 4, evidentemente menor cobertura. Sí. Y ya cuando ponen a Javier Alarcón al frente de la Oficina de Deportes y que venía a los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake 2002. Sí. Entonces Javier pues sí me dice, oye, pues yo soy muy bueno para esto, no sé qué tanto, pero pues tú eres mejor para esto. Entonces ahí fue cuando me dijo, a ver, tenemos un problema.
Porque llegaba un productor a sentarse en el IBC, que es donde están todas las televisoras. Sí. Ahí en el estudio. Y de pronto en el frente tienes 20 televisiones. Y en una tenías fútbol, y en otra básquet, y en otra vóley, y en otra tenis, y en otra nado sincronizado. No había ningún plan. O sea, tenías a tus comentaristas en los escenarios donde tuvieras posición, Sí. y tenías a unos comentaristas de guardia en el estudio. Sí. Entonces llegaba el productor, ya se sentaba. Pues vamos a ver el básquet. Órale. Allá, comentaristas allá o no. A ver, los del estudio, va básquet, Brasil contra Suecia, órale. Y ya hacías el partidito un ratito y... No, pues ya. Va nado sincronizado. Y ahora vamos con... O sea, puro retazo sin orden ni nada. Sí. Entonces, Javier me dijo, ¿sabes qué? Es que era como abrir un libro a la mitad y no sabías ni cómo había empezado y no sabías en qué iba a terminar. Un desorden. Ajá. Entonces, pues ya me dijo, a ver, dale orden a esto. Y pues ya empecé a ver, vamos a ver esto de esto y luego a lo mejor unos eventos sí en vivo, los que sean grabados y también inspirado en la forma en la que hacía la televisión Arlech y también Everson. Y esto pues no es en vivo, pero pon tú clavados, eliminatoria, pues no hay medallas, pero hay mexicanos, entonces pues vamos a ver lo más importante de cada una de las rondas y sacas un extracto de 20, 25 minutos. Y así, ¿y quién va a narrar esto? No, pues fulano y fulano, órale. Y nos fue afortunadamente bien y luego repetimos el modelo en Atenas y ya con todas las armas y ya yendo en Canal 5 y con Javier en la cabeza y todo esto. Y pues repetimos el modelito y afortunadamente pues lo he seguido haciendo hasta París el año pasado. Se ha ido manteniendo, digamos, esa dinámica, ¿no? Sí. Y sí ha habido jefes distintos a lo largo de los años, pero bueno, pues me han tenido la confianza para seguir haciendo eso. Pues sí, ya es algo totalmente diferente, oye. Y bueno, oye, los viajes, yo me acuerdo, pues que el primer viaje que nos tocó, que fue el Super Bowl, ¿no? Yo creo que fue el primer viaje, el de Super Bowl de Nueva Orleans, enero de 86. Ajá. Sí. Ese viaje, sí, híjole, ¿hace cuántos años? Pues sí, y afortunadamente pues han cambiado las circunstancias. Sí. Porque así nos mandaron a un hotel que debía estrellas, el Peacock Inn. No, qué horror. Que además eran las épocas en las que obviamente no había GPS y entonces te no daban había ahí donde rentabas el coche tu mapita. Sí. Y pues órale, mano. Y a ver cómo... Y me acuerdo que nos costó pero un trabajal llegar a ese lugar. Y pusieron un motel horrible. No, espantoso, ¿no? Y luego en el cuarto de junto que se ponían a jugar y hacían un desmadre que había que atrancar la puerta. Sí, nos daba tanta seguridad, el señor Segarra y yo compartíamos cuarto. Y sí, efectivamente, de plano, tráete la silla, vamos a trancar la puerta, mano, porque sí, no. Estaba grueso. No, pero bueno, ese fue inolvidable, ese primer Super Bowl. Y trabajábamos, pero a pasto, porque Sí. igual no había orden. Exacto. Existía el programa de la noche previa al Super Bowl, que la gente todavía sigue preguntando por ese programa, la verdad era muy padre. Pero pues íbamos nosotros tres, ¿no? Tú, Toño y yo. Ajá. Y pues hacer entrevistas, que además el día de medios, que fue el martes en la mañana, Sí. o sea, inexpertos, el único que había en Super Bowl había sido Toño un año antes. Un año antes, claro. Y el día de medios, pues era en el estadio donde se juega el partido, 1 hora con un equipo, todos uniformados, Sí. 1 hora de descanso y luego el otro equipo, que además se tomaba la foto en el estadio. Sí. Y bueno, pues inexpertos, güeyes y todo, llegamos ya, Nueva Inglaterra ya se había ido y Chicago ya se estaba yendo también. Hijo. Y entonces dijimos, en la torre. No, Pues qué ahí en el barbaridad. campo, me acuerdo que apepenamos a 2 que 3. Sí, a los que fueran. Yo me acuerdo que entrevisté a Otis Wilson, linebacker, el 58. Y luego los siguientes días, como no teníamos suficiente material, íbamos a los hoteles de los equipos también a entrevistar a los jugadores. A los jugadores, bueno, hasta los comentaristas me acuerdo de la NBC, NBC, que claro. estaba Dick Enberg, estaba O.J. Simpson también. Estaba Bob Costas. Sí, bueno,
híjole, batallando, pero en serio en aquella ocasión. Que los hicimos decir cosas en español. Y Costas es buenísimo, es uno de los mejores, pero le costó mucho trabajo. Y lo repitió como 4 o 5 veces y al final decía, fuck, this is not that difficult. Así diciendo con el micrófono. Pero estuvo Se enfogonaba el Bob Costas. Pero bueno, ahí surgió lo de los 3 amigos con Chris Berman. Pues sí, a partir de ese momento. Pero Berman en aquella época era muy recatado. Me acuerdo que alguna vez lo vi, que estaba así como que cenando, estaba solito. Todavía no se veía esa personalidad explosiva, ¿no? Ajá. Y lo que pasa es que sí, con Berman, pues coincidíamos en la Serie Mundial, coincidíamos en el Super Bowl y los 3 siempre uniformados y no sé qué tal. Y sí, pues era la época de los 3 amigos y sí, ¡oh, de 3 amigos! Sí, por la película, ¿no? La película y también con los receptores de los Broncos de Denver, que era Sí. Ricky Natiel, Vance Johnson y había otro, no me acuerdo. Sí, eran los 3 receptores que rivalizaban con los pitufos de los Pieles Rojas de Washington. Exactamente. De Gary Clark y todos esos, ¿no? Pero fíjate, o sea, ahora que mencionas eso de los 3 amigos, o sea, realmente el concepto como tal nos lo pusieron hace como 5 años más o menos. Sí. O sea, la gente pues nos conocía como los 3, ¿no? Sí, que es sí. el negro y el americano. Ajá. Pero después ya, no, los 3 amigos. Los 3 amigos, Ya la gente adoptarlo. adoptó. Sí. Sí. Ahora somos 2 amigos. Pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pacho? Bueno, No. chambeando. Chambeando, sí. Bueno, ese fue... ¿Tienes amigos allá también o no? No, sí tengo amigos, pero los 3 amigos son otra cosa, somos otra cosa, ¿no? Tantos años. Bueno, ese fue el primer viaje y el más reciente, pues fue cuando estuvimos en Las Vegas en el Super Bowl. Fíjate, así dicen los cuates que sacan discos. ¿Qué? O sea, dicen, para que no echarse la sal y todo esto. Oye, tu último disco. No. El más reciente. Pues sí, no hay que decir el último, chiquitín. En tu caso sí fue el último, Pepillo. espero que vengan más. Pero bueno, ¿qué te puede recordar esto, mi Henry? No, bueno. O sea, cuando nos dijeron la idea, no sabíamos qué Nada íbamos a más. hacer. Pero el señor Segarra, ahora sí que nos votó y se fue. Pero salió por la puerta grande. Caray. O sea, Pues ni que fuera la Plaza México. Toño y yo fuimos tus acompañantes. Y tú, Pepillo, una actuación verdaderamente destacadísima en un papel increíble, inolvidable, un video que se hizo auténticamente viral. Y bueno, tú estabas poseído por Elvis. O sea, la verdad fue un honor el poderte haber acompañado en ese video. Hombre, qué bárbaro. Yo no sé, pero tuvo una aceptación brutal. Pero para hacer ese video, desde que nos convocaron a hacernos los trajes a la medida y toda la cosa, sí. y los zapatos y todo el rollo. Sí, y hay que darle mérito a Armando Morales, que trabaja ahí en la oficina de Televisa, que él fue el que ideó esto. Ajá. Y pues ahí fuimos a la capilla famosa y el cuate ¿no? No, cómo se prestó Elvis de ahí, sensacional. el dueño. Qué bárbaro. No, yo me acuerdo que me puse a cantar La Bamba con él. Estaba yo encantado. No, bueno. Y además, a Toño y a mí, digamos que nos tenían aparte porque tú entrabas ahí primero. Y ya cuando abrieron las puertas de la capilla, estabas tú ahí, Pepillo. Sí. No, Welcome. No, fue sensacional. No, la verdad que lo disfrutamos muchísimo, lo del Elvis Presley. Oye, y a propósito de la música, los conciertos, ¿también te gusta la música? Ay, perdón. No te preocupes. Sí, me gusta mucho me gusta mucho Paul McCartney, me gusta Bruno Mars, me gusta Elton John. Me gusta mucho la música de John Williams. Ajá. Compositor de temas desde E.T., Parque Jurásico, La Marcha de Superman, hasta los temas de Perdidos en el Espacio y Tierra de Gigantes y todas estas. Harry Potter, Tiburón. Oye, y bueno, yo creo que aquí traigo algo que te recuerda. Chicago,
que nos tocó recientemente, ¿te acuerdas? Claro, claro, ahí estuvimos en el concierto de Chicago, ahí el señor Segarra que estaba en primerísima fila y uno pues, estaba a un ladito. ¿Qué pasó? Pero sí, qué conciertazo, conciertazo. No, lo disfrutamos de cantidad. Chicago. Que fue en el mes de mayo, por ahí de mayo, ¿no? Fue que estuvieron. Chicago. Y bueno, este es uno de tus idolazos, ¿no? Ah, Billy Joel, claro que sí. Y es del concierto del 2020. Ah, bueno, que esto fue, ya estaba a punto de cerrarse el mundo por sí. la pandemia. Faltaban 2 semanas para declararse la pandemia. Y Billy Joel, no, me encanta. Que por cierto, en HBO hay un documental. Ajá. Creo que te platiqué hace unos días que hablamos. Sí, que me dijiste, sí. Buenísimo, buenísimo. Cosas que la verdad ignoraba de Billy Joel, una vida muy, muy complicada. Pero bueno, son 2 partes, cada uno de 2 horas y media. Y sí, recuerdo la primera canción que escuché de Billy Joel fue de Piano Man. Ajá. Y bueno, igual, pues, fíjate que a mí me tocó escucharla. ¿La primera? La primera, pero ¿qué sería en el 73? Hace más de 50 años. Sí. Barry Manilow me gusta mucho también. Emanuel y Mijares, desde luego, me encantan. Y sus conciertos son sensacionales. Pero mira, Pepillo. Sí, recordando conciertos que ahí estuvimos. Y bueno, los que hemos ido de la Diana Krall, ¿no? Sí, también de Diana Krall. Ahí en el auditorio estuvimos. Oye, por cierto, hablando de tazas, ¿te gusta coleccionar tazas? Sí. Tenemos una bonita cantidad de tazas de... Pues es que, no sé, de Super Bowls o de estos eventos. Pues mira, no soy mucho... Sí, en un principio era que compras la playerita y que compras la chamarra y no sé qué. Pero luego haces limpieza y es lo primero que tiras, ¿no? Se vuelve uno más selectivo, entonces. Sí, entonces, de ley, lo que hago es comprar una taza. Que, por cierto, ahora en la Serie Mundial de Yankees contra los Dodgers... Sí. Que estuvimos ahí, bueno, nos tocó por el nuevo arreglo que tiene Televisa Univisión, Serie Mundial, pero bueno, el primer partido. Estuvimos en Los Ángeles, pero no había la taza de los 2 equipos, porque sí sale la taza, que Serie Mundial y no sé qué, pero yo quiero con los logos de los dos. Y entonces el señor Segarra, que después se fue a Nueva York, entonces me hizo el favor de traer mi taza con el logo de los 2 equipos, cosa que se agradece muchísimo. Compro también el famoso magneto que va en el refri. Ajá, sí. Y ya. Y ya. Es lo que compro. Ahora sí que no hay tanto gasto, pero bueno, las tazas las rifan. Sí. Las rifan y algo que también es un apasionado. Eso sí, aquí. no compro pinches vasitos. Ni esas cosas. Ya no el pinche vasito. ¿Sí te fuiste por eso o no? No. Es que la gente luego me dice, oye, sí, que no sé qué el tanto. pinche vasito que lo trataron mal y que me levanté todo enfogonado. Exacto. ¿no? En este mismo instante yo me largo, vaya carajo. Ustedes no han traído nada. Puta, yo hasta luego dije, chingado, yo erré la profesión, lo actué re bien, pero pues no era nada que habíamos ensayado ni nada, sino que todo surgió de repente. O sea, muy natural la reacción de todos. Toño diciendo eso, Toño diciendo, traes ese pinche vasito. Oye, llevábamos como 5 años haciendo el podcast. Ajá. Y siempre con muchas cosas así, inclusive en la pandemia que cada quien estaba en su casa, sacabas cosas, bueno, que el coche de Batman y no sé qué pues tantos cómo asuntos. no. Y ya llega el Super Bowl, lo que sea, y pues, el señor, así que no tuvo problemas de equipaje. Entonces, No manches, entonces, imagínate que iba yo a llevar una cosa. Pues no sé, pero sí. Y Jara, saca eso. No, entonces sí, me hicieron pedazos aquí mis amigos. Bueno. O sea, pero el chistecito con el que nos saliste después no tuvo nada que ver con el vasito. No, nada, Okay. Absolutamente nada que ver. Bueno. Oye, pero algo que te caracteriza y que eres un verdadero apasionado es de las series de televisión. Sí, me gusta mucho. Así. Me acuerdo que una vez mandaron llamar a mi mamá a la escuela y creo que le preguntaron. Digo, yo fui un buen estudiante. Digo, nada así que digas bruto, pero pues, no. Estándar, pues. Estándar, y luego sí la situación económica, digo, no había carencias, pero tampoco era. Entonces tuve beca durante varios años. Y ahí me defendía con 8, 9, 7. Está bien, muy bien. Y me mandaron llamar a mi mamá, no sé por qué. Y, oye, ¿qué hace Enrique en sus tiempos libres? Ay, pues me va a dar mucha pena.
pero ve mucha televisión. Y bueno, total que sí veía mucha televisión. Y entonces me encantan las series, sobre todo 60, 70. Me encantan esas series, ¿no? Y digo, los que son de nuestra rodada, pues que sí, los Monsters y los Locos Adams, y del Túnel del Tiempo, Hechizada, Mi Bella Genio, lo que decía hace un ratito, Por ellos en el espacio, Tierra de Gigantes. Todas esas. Y más adelante, series como Starsky Hutch, Canon, Kojak, Misión Imposible. Las calles de San Francisco. Las calles de San Francisco. Y luego ya muchas de ellas pues, que salieron también en DVD. MASH. Entonces, pues sí, Hawaii 5-0. Ándale, ese era el McGarrett. El McGarrett, con protagonista Jack Lord. Y entonces, pues sí, tengo ahí una buena colección de series de tele. Y como te decía, pues adorador de talk shows de Johnny Carson, de David Letterman. Sí, ahora que decías de David Letterman, en alguna serie mundial que fuimos o algo, te fuiste a un programa, ¿no? O donde grababan el programa, el teatro, sí, ¿no? Sí. Se había acabado la serie mundial, terminó en Nueva York. Y entonces íbamos a tener un día libre. Y sí fui temprano al teatro Ed Sullivan, donde hacían el programa de Letterman, donde hacen el de Stephen Colbert ahora. Donde se presentaron los Beatles. Sí. ¿No? En el, ¿qué fue? ¿64? En el 64, exactamente. Y fui temprano y dije, oiga, pues soy fulano de tal, de la televisión de México. Y porque pues, la gente pide sus boletos con anticipación. Pero luego si queda un lugar vacío o lo que sea, pues ya me echaron un telefonazo al celular. Y ya véngase a tal hora. Grababan como a las 5:30 de la tarde. Y sí, ahí fui a ver a Letterman. Y sí, la verdad me encantó. Y de hecho, luego volvimos a Nueva York a hacer unos promos del Super Bowl. Y también íbamos a tener una tarde libre. Sí. Y fui otra vez a ver a Letterman. Todo un personajazo. Personajazo. Qué bárbaro. Oye, y ahora, a propósito, que estamos ya, digamos, en la recta final de la vida. No te me quedes viendo, güey, porque digo, que ya andan sopiloteándome y todo eso. No, Pepillo, no. Pues mira, yo con mi tosecita, creo que no ha sido tan molesta para todos. Hombre, no te preocupes. Oye, estamos, digamos, en la recta final del béisbol, digamos, de la campaña regular. ¿Cómo ves ahorita la recta final? ¿Quién te gusta como para que lleguen a la Serie Mundial, mi querido Henry? Pues me gustan mucho los Phillies. Creo que tienen un gran picheo. Como siempre, no sé, gustaría Dodgers, en fin. Pero Phillies creo que tienen un gran picheo. Aunque bueno, ahí van con los Mets en su división, ¿no? Oye, el Schwarber ese batea bruto, ¿no? Impresionante. Está buena también la batalla en la central con Minnesota, quiero decir, con Milwaukee, con los Cachorros. Los Dodgers deberían ganar su división. Y luego, del otro lado, no sé, o sea, cómo se han caído los Yankees. Sí, hombre. Tus Medias Rojas están ahí andan levantando. Toronto no sé si les alcance, aunque bueno, Shane Bieber creo que va a ser un muy buen refuerzo. Y luego, pues Detroit, ¿no? Debe ganar su división, aunque a últimas fechas no está jugando muy bien. Y del otro lado, pues casi siempre por default es Houston, ¿no? Pero vamos a ver a los Marineros cómo se reforzaron bien, un gran orden al bat. Sí, con el Suárez ¿no? Sí. Total que después de tanto rollo, pues creo que puede ser Filadelfia-Detroit. Pero vamos a ver, lo que pasa es que sí, Detroit tiene, Tarik Skubal es un pitcher extraordinario de época. De maravilla. Pero creo que les hace falta profundidad en ese departamento. O sea, no veo a un equipo tan sólido en la americana como pudiera ser, no sé, Filadelfia en este momento en la nacional. Entonces, Filadelfia y Detroit te gustan podría ser. Que podrían ser en la Serie Mundial. Oye, y estamos ya prácticamente, pues, arrancando la NFL de esta campaña del 2025. ¿Cómo ves a tus Vaqueros? Que Dak Prescott es el que gana más lana de todos. Pues lo que pasa es que no tiene, como dicen, no tiene la culpa el indio, sino quien no se compadre, en este caso Jerry Jones. Estos señores de la NFL, y en general los dueños de equipos a nivel profesional, son multimillonarios y que tienen sus juguetes. Sí. Pero regularmente tienen sus juguetes, pero dejan que lo maneje gente que sí sabe.
Ujú. Ahí tienes el caso de Kansas City. Sí. El gerente general, el señor Beach, es extraordinario. Ujú. Filadelfia, tienes a Roseman, que es el gerente general, extraordinario. Ajá. Y tienes a los Vaqueros de Dallas, que tienen como dueño, presidente, gerente general y muñequito del pastel a Jerry Jones, que no le sabe. O sea, cuando Dallas le fue tan bien hace 30 años, contaba Jimmy Johnson, que bueno, además fue compañero de escuela de la Universidad de Jerry Jones y todo eso en Arkansas, no sé qué. Ujú. Que, bueno, porque Jerry Jones tuvo que empeñar hasta la camisa para quedarse con los Vaqueros, o sea, para pagar Sí. $120 millones. Ajá. Y entonces Jerry Jones estaba muy involucrado pues, en la parte financiera del equipo. Ujú. Y decía Jimmy Johnson que luego pasaban semanas y no lo veía. Cuando la parte financiera del equipo fue solucionada y empezó a meterse, pues ahí fue donde valió madre todo. Y donde la ciudad de Dallas resultó ser demasiado pequeña para el ego de los dos. Y pues terminó por irse Jimmy Johnson. Y luego ganaron un tercer título con Barry Switzer como entrenador. Hubieran sido campeones conmigo. O sea, pues nada más era jueguen, ¿no? Seguir la inercia que Y ya, traían. el piloto automático. Ajá. Pero se acabó lo de Johnson. Y bueno, ya son 30 años sin llegar a un juego de campeonato Ya de es conferencia. mucho. Qué barro. Que han 30 tenido años. sus altas y sus muy bajas. Pero ahora, el señor Jones, a él no le gusta lidiar con agentes. ¿Cómo fue que arregló el contrato de Dak Prescott? O sea, Prescott gana $60 millones al año. Por eso, a eso me refiero. Jesús. No gana eso ni Josh Allen, ni Patrick Mahomes, ni Joe Burrow. O sea, ellos ganan menos. Y el contrato que firma Prescott lo firma unas horas antes del día inaugural de la campaña pasada. Me acuerdo bien. CeeDee Lamb, igual. O sea, $34 millones al año. En fin. Y ahora está lo de Prescott. Digo, quiero decir, lo de Micah Parsons, que ya pidió salir de los Vaqueros de Dallas. Sí. Porque además los comentarios de Jones son terribles, porque además le encantan los reflectores, y le encanta la prensa, y le encanta hablar, y ser el centro de la atención. Sí, sí, sí. Dijo, no, bueno, es que el contrato para Parsons, el año pasado se lastimó y estuvo fuera 6 partidos cuando estuvo fuera 4. ¿Y qué pasa si le damos una extensión de contrato y lo atropella un coche? Ah, caray. Bueno, en abril, no es cierto, en marzo, se reunió Jones con Micah Parsons. Según esto, lo citó para hablar de liderazgo. Entonces, nada más era Jones y Parsons. En la plática de liderazgo, empezaron a hablar y según esto, ya se habían puesto de acuerdo en lo que dice Jones. En cuanto al nuevo contrato, la lana, la extensión del contrato, el dinero garantizado. Y dice Parsons, bueno, ok, nada más quiero que esté presente mi agente. Porque, bueno, pues los agentes son los que manejan. No, ese sí, tipo son los de que, cosas. exacto, sí. Son los que ven las letras chiquitas. Sí, sí. Y pues desde entonces a la fecha, no quisieron contactar a la gente de Micah Parsons. Ahí es donde está la bronca. Ajá. Y pues sí ves algo como de mala fe. Pero además el inútil de Jones, porque, o sea, sí son multimillonarios y Dallas vale $10 mil millones. Sí. Pero tienes un tope salarial. O sea, le podía pagar quizás no sé cuánto dinero, pero tienes un límite. Entonces, ya firmaron en este proceso cuando pudieron haber firmado desde el año pasado a Parsons y les hubiera costado 35, 36 millones y ahora les va a costar 42, 43 por año. O sea, ya firmaron los Raiders a Max Crosby. Ya firmaron los Browns a Myles Garrett, que en su momento era récord 40 millones para alguien que no fuera quarterback. Ajá. Ya firmaron los Acereros a TJ Watt 41 millones por Sí. año. Pues, ¿cuánto les va a costar ahora a Parsons? Que yo creo que Parsons se va a quedar con los Vaqueros. Sí. Pero, o sea, si sumas los 60 de Prescott, los 42, 43 de Parsons que vendría, y los 30 y tantos de Lamb, De CeeDee Lamb. en 3 jugadores estás hablando de casi $140 millones y te queda por ahí de 120, 130 para todos los demás. No, sí. Entonces, digo, ahora cuando vinieron las negociaciones de Parsons, quiero decir, de Prescott y de Lamb, ellos no pidieron salir del equipo. Y Parsons sí se siente molesto.
No, pues sí, con esas restricciones que le aplica el señor Jones. Entonces, y luego eres el tercer mejor equipo de la división. Voy a decir que son mejores que Gigantes. Pero Filadelfia es mejor y Washington es mejor. Y luego, el entrenador de Washington, que hizo un gran trabajo el año pasado, era tu coordinador defensivo, Sí, me Dan acuerdo. Quinn, que dejaron ir. Y ahora, pues de pronto, pues ya firma contrato Carroll con los Raiders. Y Rabel también firma con Patriotas. Sí. Y de pronto, caray, pues, ¿y ahora quién ponemos? De veras, Porque ya sí. se fue McCarthy. Sí. A ver, pues, ¿quién queda? Ah, pues ponte a Schottenheimer, Al que ya tenías ahí. el que era el coordinador ofensivo, Sí. pero que nunca ha sido entrenador en jefe. Entonces pinta del asco. O sea que no le auguras las ganancias a los vaqueros. No, Pepillo, ¿Te gustan las Águilas de Filadelfia para repetir? pues pintan bien. Es que ahí han conservado su núcleo de jugadores. Hay otros que, bueno, ni hablar. O sea, no te puedes quedar con todos. Sobre todo un equipo que es campeón se revalúa. Y hay algunos que se van. Pero el draft que han hecho también ha sido sensacional en los últimos años. Sí. Oye, ¿y Kansas City va a seguir manteniendo el nivel? Yo creo que cada vez les cuesta un poquito más. Yo creo que ya también llega uno de Super Bowl y aquí es ver otro, ¿no? Estamos viviendo el síndrome de los Patriotas. Pero yo creo que sí hay otros que pueden presionar. Kansas City, es que también se las ingenian, aunque no sean el número uno de la conferencia. Creo que ahora van a batallar un poquito más en su división, pues, con Denver, que está mejor, con Cargadores, que está mejor, con Raiders, que debe estar mejor. Y luego, si lo creces un poquito, Buffalo debe seguir estando arriba, Baltimore debe seguir estando arriba. A ver qué pasa con Cincinnati, que bueno, tiene un gran ataque, pero su defensiva no es muy buena, que digamos. Y luego Hutchinson no le han dado una extensión de contrato, el líder en capturas del año pasado. Pero yo creo que vamos a ver a otro que no sea Kansas City. Pues a ver qué pinta A ver qué, Pepillo. para esta temporada. Quiero traer mostrarte algo que causó un verdadero revuelo. Sí te acuerdas, ¿verdad? Es submarino amarillo, señores y No, señores. pero lo que no sabe el Henry es que lo traigo justamente ¿Desarmado? en las mismas condiciones cuando le dio en la madre el señor. ¿Te acuerdas? Nada más. Y aquí están hombre. todas las piezas, ¿verdad? No, espérame. Yo te lo entregué bien armado. No, bueno, pero sí para... También hay que decirle a la gente Ajá. que es que, ¿sabes qué? Aquella vez que me lo diste no es tu culpa. Pero sí venía aquí en esta basecita. Sí. Y era así como que estaba así y de pronto... Cuerda. Sí, que ya habíamos tenido algunas experiencias en el programa de Por la Senda del Deporte. Ay, sí, yo no sé qué me pasó, la verdad. Así. El señor Segarra tenía un celular. Un celular, efectivamente, chiquitín, porque aquí el Henry estábamos ahí, de repente que lo avienta y cayó de cuernos en el piso. Sí, no, pero de cuernos sí se... Sí. No. Y entonces un ingeniero ahí en la cadena Raza, quién sabe cómo lo hizo, pero lo rescató y lo llenó de ligas, me acuerdo, le puso no sé cuántas ligas de colores y funcionaba el maldito teléfono. Sí, Pepillo, pero De los primeros celulares, imagínense. Bueno, qué doble pena, porque por un lado, o sea, no sé, poseído por no sé quién, haciendo esa Sí, estupidez. no, pero yo no sé por qué. ¡Pum! Y luego, una vez que le di en la madre a tu celular, no fui para reponértelo. No. O sea, No, lo seguí usando, madreado. Lo seguí usando. O sea, Y yo me funcionaba imagino que bien. era bastante folclórico el celular con las ligas ahí, pero no. No, mira, y aquí están las piececitas y todo. Sí, no, y esa vez que llevaste esto al podcast Ajá. y que lo manejé, según yo, con mucho cuidado, pero sí, o sea, esta cosa es de terror. Ajá. Y entonces que se cae. Y bueno, o sea, primero No. la pena. Y luego, pues había sillas y mesas. Dije, no se vaya a perder una piececita. Y entonces ya quedó incompleto esto. Ajá. Y luego, pues ya, sí, muy apenado. No, pero sí el Henry lo reconstruyó y lo entregó de manera perfecta, ¿verdad? Sí, que afortunadamente, digamos que se le dio en la madre, pero más bien nada más de un lado. Entonces ya para armar lo del otro, Ajá. pues ya nada más, pues ya seguí como estaba de este lado y ya terminó el asunto, ¿no?
Pero sí, que me acuerdo que aquí tenía un... Sí, Una y que cosa adentro que se vea, van, ¿verdad? adentro van los Beatles, adentro, digamos, de la cabina del Sí, pero ya submarino. me da miedo. Aquí están, mira. Ahí están, Aquí están. aquí. Ahí van de viajeros los Beatles. Ahí están los Beatles. Exactamente. ¿Cómo Pero- ves? Sí, no, pues a ver. A ¿Qué? ver, Pepillo, te voy a dar tu juguetito No, antes de que le den la torre. ¿No lo quieres reconstruir? No, ya quedó. No lo quieres reconstruir, lo que falta. ¿Eh? No, yo te lo entregué perfecto. Pero ya nada más es la basecita y el no sé qué. ¿Ya está más sencillo? Pues ya es tu pedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¿No quieres recibir la encomienda de volverlo a poner en orden? No, Pepillo, no, mira, yo ya la libré. No quiero arriesgarme a regarla otra vez. ¿Qué es eso, por favor, hombre? No temas. Pero es que está complicadón. No temas. No. Sí le dijeron a mi abuelita y mira aquí estoy. Bueno. Así está. Bueno, y de verdad que bárbaro, cuántas cosas y tantas anécdotas y tan padre que hemos podido platicar, pero yo creo que no podemos despedir sin antes recordar tu narración histórica, que bueno, con un énfasis, con una enjundia bruta, que bueno, quedó para el recuerdo. El día que me achacaron que no fui yo por ese batazo de foul. Pues es que Pepe calienta. Porque no sé a cuántos partidos fuimos de béisbol. No, no. Y la verdad es que haya caído una pelota. Bueno, primero en los partidos de Serie Mundial y todo eso, que hayamos estado en una posición en la que una pelota hubiera caído más o menos cerca. Ajá. Porque luego nos ponen que si a los lados, o hay veces que arriba, algunas ocasiones al fondo de los jardines. Sí. Entonces esta era una ocasión ideal. Propicia. Perfecta, propicia. Y entonces ahí viene la pelota, porque ya había caído una cerquitita, y un aficionado mexicano, por cierto, o de origen mexicano, se quedó con la pelota, y hasta el partido ya había valido mal. ¿no? Era una paliza. Ya era paliza. Sí, era la de Houston y Washington. Exacto, y entonces, pues ya te dedicas a platicar de otras cosas. Y no del partido. Y nos enseñó la pelota, nos la prestó, la enseñamos en la cámara. Sí. Tiempo después, llega otra pelota cerca, pero esta mucho más cerca, obviamente. Y no hiciste nada por el equipo. Oye, pero si juntos estaban los de Japón, hombre. Y- Tenían a la mampara ahí. Pues les hubiera dicho en japonés con permiso. No fue por la pelota y los señores se regodearon, pero he de ser sincero. La narración o la enjundia que le pusiste, bueno, si se hubieran coronado tus vaqueros no le hubieras echado tanta enjundia como esa vez. Hasta que yo les decía, ya, Ya, cállate. dijiste, ¡estás loco! Estás loco, ya. ¡Ya que se acabe esto! Yo diciendo eso al aire, ya, Sí. que se acabe, no. No, estuvo muy divertido, la verdad. No, y también un trending topic se convirtió en esa cosa. Sí. Creo que en estas épocas regularmente no es bueno ser tendencia, Ajá. porque luego eres el lord de no sé qué. Sí, y no, lady ahora no sí sé ya qué, y bautizan. bueno, ¿no? Pero creo que sí tuvimos, por lo pronto, creo que fueron como 4. Porque una fue en un partido. Después de aquel partido de 18 innings de Dodgers contra Boston. Ajá. Del Este, 2018. que Que hacía- ese día era mi cumpleaños. Claro que las estábamos 18 con que a dónde entradas. vamos a ir a cenar y no sé ¿Eh? qué. Pues cuál, no hubo nada. Valió acabamos madre. tardísimo. Ajá. Pero hacíamos un previo de estos de Facebook o no sé Sí, qué cosa. de Facebook, sí. Y entonces Toño leyendo los mensajitos de la gente, Sí. dice, pues, que aquí preguntan que a qué hora juega Cruz Azul contra Monterrey. Y yo, no, pues, me vale madre, Sí. ¿no? Entonces, pues ese me vale madre fue... Sí, también. Sí, cuando hacíamos esos de Facebook. Exacto. Y luego se fue desde luego el del vasito, El vasito. el submarino. El submarino. Todavía siguen preguntando del submarino. Sí. Y por supuesto, pues ese momento donde el señor Segarra no fue por esa pelota. En nuestra, ya está, de tantas veces que lo he oído, ya hasta me sé de memoria. En nuestra última oportunidad en este estadio. Lo siento mucho. ¡Ya! ¡Que se acabe! Y la risa de Toño. No te volviste loco.
Sí, Es de sí. lo más divertido que nos pasó, pero sí le pusiste pulmón, pero muy Pues es que cañón. ya el partido valía madre, entonces No, pues ya sí, ya. había que divertirse de otra Es- forma. Y no, y siempre, la verdad, siempre nos Sí, divertíamos. sí, sí. Siempre. ¿Qué es lo que bueno, lo que decía, ¿verdad? Ahí con Bueno, nosotros. Espero que lo sigas diciendo ahora. ¿Qué es lo que tú decías antes de empezar cada transmisión? vamos a divertirnos. Exacto, Sí, de y eso siempre se nos trata. divertimos muchísimo, de Así verdad. es, Pepillo. Qué gustazo. Oye, antes de terminar esta charla tan agradable contigo, te voy a hacer una serie de preguntas rápidas, rapidísimas. Híjole, rapidísimas. Pepe, no estudié. No sé qué pasó, pues ni que tuviera el examen de admisión a la Bueno, UNAM. no padre. sé. No, a ver, mi Henry, ¿béisbol o NFL? Ay. Ay, güey. Me gustan muchísimo los dos, además el base es diferente porque creo que no hay deporte que tenga más dramatismo que el base porque no vas contra el tiempo. Ujú. Y además te da chance, creo que no hay deporte que tenga más historia que el base. Sí, sí. Y es te da cierto. chance de interactuar más con tus compañeros. Pero como tal, creo que me gusta transmitir un poquito más la NFL. La NFL. ¿Serie mundial o el Super Bowl, Henry? Pues está muy cabrón también. es que la serie mundial son más juegos, o sea, por lo menos son 4. Sí, sí, ¿no? sí. Y además, si la serie va creciendo, son 5, son 6, son 7 partidos, también se va tejiendo una historia. Claro. Ahora, el Super Bowl, pues es un solo día. Y una parafernalia bruta. ¿no? Exacto, porque la adrenalina está a tope. Ajá. Jugadores, público, comentaristas, Ujú. y no hay mañana. En el BASE, pues sí, inclusive uno como comentarista de China, a lo mejor hoy no tuve uno de los Sí. mejores días, pero Sí. pues ya mañana me repongo. Claro. En el ajá. Super Bowl, pues no hay chance. Sí, no, ¿es ese día o si no ya valiste madre? Sí. Entonces, por cómo vas tejiendo la historia, me gusta más la Serie Mundial. La Serie Mundial. Correcto. ¿Tu disco favorito? ¿Hay alguno en particular? Que diga, este sí es el más fregón, que me guste mucho escucharlo. Pues es que me gusta escuchar, es que ahora ya escucho unos fragmentos. Ah, no, bueno, pues así. Pero, ¿sabes cuál fue el piquetitos. primer disco que me compré? Bueno, creo que, sí, me compré yo. Ujú. Porque creo que el primero que me compraron mis papás o algo así fue aquel de Carlos Reynoso, Ah, de Llevo en mi pecho los colores de la América. híjole, bueno. Aquel de 45 Sí, revoluciones. sí, exacto, de los discos, del extended play, pues. Exacto, de recuerdo que un día fue cuando mi padre a su lado me ¿Y también llamó. comprabas el cuentito? ¿El pirulete? Fíjate que pirulete no fui muy fan, creo que tenía uno. El que tenía era el Borjita. Ah, el Borjita. Sí, Ah. que eran así como que competencia, ¿no? Sí, no, pero of course. Pero el primer disco que yo fui a la comercial mexicana de Pilares Ajá, a comprarlo con mi camioncito y toda la cosa, ajá. fue el de Fiebre Sábado por la Noche. Ah, bueno, pues oye. Sí, yo tenía 14 años y fue el primer disco que me compré. Bueno, que además era disco doble. Era disco doble y además puros éxitos y bueno, Sí, de los más con vendidos de con la los historia. villistas. Los villistas y los trams y todos esos. Sí, sí, Ah, no, cómo no. discazo. A ver, el mejor beisbolista para ti de todos los tiempos. Ay, pues Alguno que admires, en fin, ¿no? Uno en particular que digas este. Pues te voy a decir Pete Rose. Pete Rose. Desde luego, no sé, lo que hizo Lou Gehrig. Una de mis películas favoritas es The Pride of the Yankees, Ay, ¿no? qué Con Gary Cooper peliculón, en el papel de Lou Gehrig. Película blanco y negro. Sí. Exactamente. Pero bueno, sí voy a decir Pete Rose. Pete Rose, el Pistol Pete, recientemente fallecido. Oye, el mejor quarterback para ti. Pues mi quarterback favorito, o sea, el mejor, pues para muchos es Brady, por Ajá. los 6 Super Bowls que ganó. Otros te podrían decir Otto Graham, que ganó 7 títulos. Sí, claro. Pero yo como aficionado a los Vaqueros de Dallas y por lo que me tocó ver, Roger Staubach. El Roger Stone. Y además un caballerazo maravilloso, un caballero. En cuanto al fútbol, ¿qué futbolista más admirado para ti? El mejor? Pues mis ídolos de la niñez, cuando le iba a la América, Ajá. como ya dije del verbo ya no, Carlos Reynoso y Enrique Borja. Y además dos personajes. Sí. tremendos, Y Tremendos. aquellas narraciones también de don Fernando Marcos en aquella época,
con José Antonio Roca, técnico del América, a principios de los 70s, de Reynoso tomando el balón y que tenía a Borbolla por un lado, a Monito del otro, y que ahí va eso, ¿no? El pase de Reynoso para alguna de las bandas y luego el centro al área y Borja gol, ¿no? No, qué equipo, ¿no? Sí. Los millonetas, ¿no? Qué bárbaro. Cuando empezaba la década de los 70. Los azul cremas. O sea, ándale. ¿Tu serie de tele favorita hay alguna que, híjole, esa serie me fascina? Digo, ya diste muestra de todas las que te gustaban, pero alguna en particular que digas, híjole, padrísima, y si tengo ganas la vuelvo a ver de alguna forma, ¿no? Así. Ay, no sé. Yo entiendo que es que son también muchas. de niño, y unas que no mencioné hace rato, pero aquella de Superman con George Reeves me encantaba. Ajá. O El Llanero Solitario con Clayton Moore. Uy, O joder. Batman, ¿no? El Superagente 86. Era una joya, ¿no? Ay, De las caricaturas Don Gato, ¿no? Don Gato, los Picapiedras. Sí. Los Supersónicos. Ujú. No, bueno, tantas que había. Híjole, Pepillo, no sé. Ahí son muchas. Son muchas. Actual, que bueno, acaba de terminar, de hecho, Ajá. pero me gusta muchísimo. Se llama Blue Bloods, Wow. que la pasan pues ahí en la tele la están repitiendo, que es con, ay, Dios mío, Tom Selleck, Ajá. que él es el comisionado de policía de Nueva York. Ujú. Y uno de sus hijos es detective de la policía de Nueva York. Otro de sus hijos es policía de Nueva York. Y su hija, que es Bridget Moynihan, que por cierto, ella fue la primera pareja de Tom Brady, bueno, que se conozca. De hecho, Ajá. tienen una hija, un hijo con ella. Ah, ya. Ella Ajá. es fiscal de distrito. Sí. Buenísima la serie. ¿Cómo Blue se llama Bloods. entonces? Blue Bloods. Así que como que sangre azul. Ajá. Esa me encanta ahora. De las actuales. Sí. Bueno, oye, y bueno, para cerrar, ¿tu película favorita hay alguna? O dime tres que de veras. Que me encantan. El Ajá. Golpe, Ah, buenísimo. con Newman y Redford. Sí. Cinema Paradiso. Otra joya, sí. Bueno, le pusieron Cuestión de Honor. Ajá. Esa de Tom Cruise y que sale Nicholson. O sea, es sensacional también. Esa me gusta mucho. Demi Moore, por supuesto, también. Y bueno, me dijiste tres. Pero las de Mauricio Garcés me encantan. Bueno. Me encantan. Y luego, pues ya que hay A mí en distintas también. plataformas y todo eso, y entonces pues ahora ya las puedes bajar ahí, inclusive en el celular. Son divertidísimos. Sí, que el matrimonio es como el demonio y el día de la boda, y Modisto de señoras y las fieras, y El fotógrafo de modelos, ¿no? fotógrafo de modelos, esta que hizo con Roberta, Vidita Negra. Vidita Negra, Fray Don Juan. Fray Don Juan. No, buenísimo. Que a Garcés lo vi, no, me acuerdo muy poco porque yo estaba más o menos chico, pero hizo una obra de teatro en el Teatro de los Insurgentes, que estuvo mucho tiempo, Ujú. con Claudia Islas, que se llamaba Hola Charlie. Ajá, sí. Y estamos hablando de los 70s. Pero bueno, el beisbolista fenómeno de Resortes. Esa es una joya. Es una joya. Las de Tintán me gustan también. En fin. Oye, pues no se diga más. Qué gustazo que hayas venido, mi querido No, Henry. hombre, gracias, Ya- Pepillo. Ya sabes que se te quiere y se te estima y pues ahora sí que la amistad de toda la vida y encantado de que hayas podido estar aquí y recordar todas esas anécdotas tan padres. Gracias, Pepillo. No, hombre, pues amigos de toda la vida, de conocer, de convivir con tus papás, de cuando No, pues, y Tania lo mismo. nació y estaba chiquitita y que si Tania y yo tenemos algún compromiso, les dejamos ahí Sí. a la criatura. O de cuando pues tenía, no sé, unos cólicos muy fuertes. El otro día nos estábamos acordando. Sí. Entonces le hablamos a tu mamá y entonces el remedio del anís estrella. El anís estrella Una maravilla. que se compraba en el mercado, me acuerdo. Exacto, Sí, y de sí, bueno, sí. pues de ver crecer a Pepe y a Paulina. No, pues sí, también que estaban chicos y que había alguna cosa de un compromiso o algo, y entonces a Pepe y a Paulina los dejábamos con tatis que ahí luego que los Tatiana cuidaban. los malacostumbraba a cosas, pero les daba gustitos. No, qué ¿No? linda, no, de veras, bueno, ha sido una convivencia padrísima y pues francamente hemos sido familia desde hace muchos años y Sí, es algo Pepillo. que me agrada mucho. Se te quiere muchísimo. No, yo y, también.
Y bueno, pues a ver cuándo chambeamos juntos otra vez. No, pues vamos a chambear juntos, claro que sí. Ya estás, Mi Pepillo. Henry, Gracias, Pepillo, por se te todo. quiere. Que sigan los éxitos, mi Henry, como Igual, siempre. Pepillo, igual. Pues aquí, mis queridos niños, muchas gracias. El Henry Enrique Bora, que lo conocen, queridísimo amigo, gran cronista, gran compañero y todavía mucho mejor persona. Así que los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y que sigan pues todo esto que ponemos en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, y seguiremos dando mucha guerra, condenados. Así que les mando un fuerte abrazo y sigan pendientes de los amigos de Pepe. Nos vemos, niños.